Estábamos hablando sobre la diferencia de un vidente a lo que es un profeta, ¿no? Y nos quedamos que un profeta vidente era Eliseo, Ezequiel, Jacob, Zacarías, Juan, el que escribió el Apocalipsis, y Daniel. Amén. Y vamos a ver del vidente, vamos a ver la diversidad de los estados visionarios en los sueños. Amén. Porque digamos que el vidente, el profeta vidente es el que recibe las visiones en los sueños. Dios le habla a través de los sueños. Amén. El Espíritu Santo sabemos que obra en la multiforme gracia. Por lo tanto, la unción profética se manifiesta de diferentes formas. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento se usa una variedad de palabras griegas que expresan los diferentes estados de visión. Primero es el onar, es usado para el sueño, es la clase de sueño y comúnmente cuando estamos dormidos. Amén, estamos dormidos. Los sueños de todos los días son visionarios, por naturaleza. Dios usa estos sueños para comunicarte con gente común, para comunicarse con gente común. Por ejemplo, a José, en Mateo 1:20, dice que Dios le habló a José, al Padre terrenal de Jesús. Amén. A través del sueño. ¿Y cuántas veces lo hizo? 3 veces. Lo hizo cuando le dio la alerta de que Herodes estaba matando a los niños. Él se tuvo que ir. Le dijo cuando ya necesitaba volver a Nazaret. También se lo dijo. Le dijo dónde tenía que ir cuando María estaba por dar a luz. Entonces se lo dijo 3 veces. En Mateo 2:13, versículo 14, y Mateo capítulo 2, versículo 19 al 21. A veces Dios le habla a una persona que no específicamente es creyente. Esto lo vamos a ver en Mateo 27, versículo 19. El otro estado de sueño es enupnión. Se refiere a una visión dentro de los sueños. He escuchado gente por ahí que dice, ay, profeta, ¿sabe qué? He tenido un sueño, pero a su vez dentro del sueño yo veía una visión. A eso se refiere. En Judas 8, versículo 9, si estamos hablando de esto, de enupnión, porque hay dos órdenes, una que es del espíritu y la otra es de la carne. En Judas capítulo 8, versículos 9, son sueños de la carne. Amén. Y Hechos 2:17 están los sueños por el espíritu. Por eso nosotros tenemos que aprender a discernir qué sueño proviene de Dios y qué sueño no proviene de Dios. Si yo estoy soñando, por ejemplo, si yo estoy soñando que estoy frente a un campo de batalla y que en ese campo de batalla nos enfrentamos con el enemigo, el Señor te está mostrando, en verdad es un sueño profético que te está mostrando la batalla espiritual, la guerra espiritual. Ahora, si nosotros estamos soñando de que estamos con nuestro esposo o con nuestra esposa mirando una película o una cosa así, esos son sueños de la carne y quizás a veces sean deseos de la carne. Amén. Entonces hay que saber discernir cuál es un sueño de Dios y cuál no es un sueño de Dios. Entonces, cuando tienes un sueño y te sobresaltas, algunas veces también te ponen alerta los sentidos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a veces piensas que has soñado y no sabes si has soñado o has tenido una visión de la cual se te ha presentado un ángel y te ha llevado a un cierto lugar o te habla o te dice algo. Amén. Porque son sueños que te sobresaltan. A veces escuchas la voz del ángel que te está hablando, que te está diciendo algo y tú te sobresaltas porque te está alertando de algo. Amén.
Ese es el 2. El 3 se llama orama. Significa lo que es visto. Esto es como un espectáculo, podemos decir, como una apariencia o lo que has visto. En Mateo 17:15 está hablando cuando Jesús estaba en la transfiguración, que estaban sus discípulos. Sus discípulos pudieron divisar que en la transfiguración de Jesús estaba también que estaba Elías y que estaba el otro profeta más al lado de él. Entonces ellos vieron ese tema de la transfiguración en ese momento. Entonces ellos lo vieron a modo de espectáculo porque ellos lo estaban mirando desde afuera. No estaban en el momento ahí al lado de Jesús, sino que estaban expectantes, estaban mirando. Entonces, por ejemplo, Ananías en el libro de Hechos recibió instrucción de parte de Dios a través de un sueño. Amén. Eso lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 10 al 12. En Hechos 10, versículo 3 al 4, un ángel se le presenta a Cornelio, el cual recibe instrucciones de ir a buscar a Pedro, que estaba en Jope. Le dio instrucciones de dónde tenía que ir a buscarlo, en qué lugar se encontraba. En Hechos capítulo 16, versículo 9 al 10, Pablo recibió instrucción para su ministerio a través de un sueño, a través del estado visionario. En Hechos 18, versículo 9 al 10, Dios usó la visión para animar a Pablo, para instruirle a detenerse en la ciudad de Corinto para poder predicar. O sea, tuvo una preparación. Amén. Tuvo una preparación. El cuarto, orasis. Es la percepción del ojo físico y del ojo espiritual. Los ojos internos, tanto como externos, son ojos del alma, son los ojos del corazón que le dicen. Vemos el mundo espiritual, pero teniendo los ojos abiertos en el mundo natural. Entonces por ahí estás en el trabajo, suponte, o estás en tu casa, y de momento lado, con el costado del ojo, tú puedes ver lo que está pasando. A mí en una ocasión, yo hablo a mi entender por mi experiencia en estos casos, por eso muchas veces me enfoco en compartir la experiencia que yo he tenido sobre lo mismo, ¿no? En un momento dado yo estaba en la cocina de la casa y estaba cocinando, y en eso que yo estaba cocinando, yo pude ver con mis ojos abiertos, porque yo estaba mirando, pude ver con mis ojos abiertos una persona pasar por atrás mío, un espíritu pasar por atrás mío. Y yo me quedé atónita, me quedé helada porque nunca me había pasado. Hacía bastante tiempo que no me pasaba, mejor dicho, no era que nunca me había pasado. Una vez también me pasó que yo estaba estudiando en el primer nivel de la escuela del magisterio de inglés. Y iba a mi casa, me fue a buscar a mi esposo, y resulta ser que en el coche de su amigo, en el cual me iban a buscar, fue en un momento dado donde yo pude ver mi propio accidente y lo que el Señor hizo en ese momento con los ángeles. Yo iba a tener un accidente ese día en ese lugar, en esa intersección de esa calle, pero el Señor me mostró en ese momento dado, a modo de éxtasis, podría decirte, en un momento dado yo pude ver con mis ojos espirituales que el coche que me iba a chocar, los ángeles lo habían frenado y agarraban el vehículo y ellos lo custodiaban. Pero yo lo vi a mi propio accidente, yo vi cómo iba a quedar. Pero el Señor me lo sacó de encima. El Señor me libertó de ese accidente, pero yo lo había visto. Entonces, el vidente ve las cosas antes que acontezcan en el mundo físico. Amén. Entonces, una visión orasis es cuando el espíritu que habita en nosotros mira a través de nosotros
y también nos permite ver lo que Él ve. Amén. Por ejemplo, cuando nuestros ojos están despiertos y están abiertos, podemos ver imágenes duales como visiones superpuestas, a lo mejor en los cuadros o a lo mejor en las imágenes. Amén. La quinta se llama optasía. Esto es visualidad, aparición. Cuando vemos los ángeles que nos custodian, que nos guardan y todo ese tipo de cosas, que el Señor dice que Él abre las ventanas de los cielos y que cuando tú pides un escuadrón de ángeles, los ángeles vienen. Bueno, eso es optasia. Sí. El 6, éxtasis, asombro, sorpresa, trance, significa desplazamiento de la mente. Se refiere a ser tomado cautivo por el Espíritu para recibir un mensaje, y esto lo vamos a ver en Lucas 5, versículo 26. Se encuentra esta palabra 7 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús sana al paralítico, cuando Pedro sanó al mendigo y cuando las mujeres encontraron la tumba vacía. Estos tres visualizaciones está tomado como asombro, porque estaban asombradas de ver la tumba vacía. Estaban asombrados cuando Jesús sanó al paralítico y cuando Pedro sanó al mendigo, también estaba asombrado. Entonces, éxtasis significa también asombro. En Hechos 10, versículo 10, Pedro tuvo la visión en la terraza de Job antes de la visita de Cornelio. O sea, que él ya sabía que Cornelio iba a venir porque él lo había visto. En Hechos 22, versículo 17 al 18, Pablo orando en el templo de Jerusalén. Él estaba orando en el templo de Jerusalén, pero él ya lo había visto. Entonces, el otro paso es Apocalipsis. También Apocalipsis describe el estado visionario. Aparece 18 veces en la Biblia. Una vez en Lucas, una vez en Apocalipsis, 3 veces en Primera de Pedro y 6 veces en las cartas de Pablo. Entonces, Apocalipsis significa revelación. Amén. Apocalipsis significa revelación. Todo lo oculto se nos es revelado. Todo lo que está oculto sale a la luz. Literalmente significa descubrir, aparición, venida, manifestación. En Romanos 16, versículo 25 al 27, en Efesios capítulo 1, versículo 17, y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 al 13, Apocalipsis 1:1, ahí está todo el fundamento para que ustedes lo puedan verificar. Y el octavo significa egenome en pneumati. Recordemos que todo esto está en griego. Significa volverse en el espíritu. Entonces, ¿cómo es volverse en el espíritu? Puede ver visiones, puede ser que te informen, puede ser hablado directamente con el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Lucas, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Ejemplo, si el Espíritu Santo te lleva a otra dimensión donde no solo ves el reino de los cielos, sino podés ver las zonas de cautividad, las intenciones, los motivos que tiene el corazón en la persona. Amén. Esto es muy bueno porque realmente el cumplir los 8, que significa eugenomén, peumati, volverse en el espíritu, es el nivel que alcanza el vidente, el profeta vidente. Amén. Es el nivel que alcanza el profeta sacado del cuerpo, llevado a otro lugar, a modo de éxtasis, donde tú puedes ver el cielo, puedes ver la tierra, puedes ver el infierno. Yo hace muy poquito descubrí
que el Señor no solamente me había llevado más de una ocasión en éxtasis al cielo a ver su gloria, sino que también yo fui llevado a las partes del infierno, a las partes de las zonas de cautividad, a las zonas de las mazmorras donde están encarceladas las personas, donde están encarceladas las almas. Cuando yo empecé el ministerio de liberación en aquel entonces, yo no recordaba bien, pero el Señor me llevaba como por partes del laberinto, y yo nunca iba sola, siempre iba con un ángel que me acompañaba. Y me llevaba a zonas de laberinto, y en esas zonas de laberinto él me decía, pon la mano aquí, cuando fui instruida, ¿no?, en la liberación, pon la mano aquí y di esto, y cuando yo soltaba la palabra, la persona se libertaba. O sea, yo bajaba a las profundidades del infierno con un ángel a libertar las almas cautivas, pero fui entrenada en lo que es guerra espiritual y liberación, en la más profunda y en dimensión, no en niveles, en dimensiones. La dimensión no tiene límites, la dimensión es, por ejemplo, el nivel tiene límites, pero la dimensión no. La dimensión te lleva a traspasar fronteras, te lleva a traspasar límites que nunca has pensado. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Argentina, el Señor cuando me trajo a España, me trajo en el espíritu. Mi primera guerra espiritual por territorio me llevó en el espíritu, me sacó de mi cuerpo y me llevó el ángel, y me enfrenté con un brujo de alto rango, que fue la primera vez. Y así sucesivamente, el Señor te saca, el Señor te saca. El Señor te lleva, pero nunca vas solo, siempre vas con un ángel que va agarrado de ti, ¿no? Cuando tú tienes que llevar un mensaje de parte de Dios a una persona en el espíritu, el Señor te lleva primero en el espíritu, te lleva con un ángel, el cual te custodia, y no te pueden hacer nada, porque muchas veces los brujos se transforman en animales, y los animales no te pueden hacer nada porque la luz que hay en ti hace que ellos se alejen. Entonces, cuando tú tienes que entregar un mensaje en el espíritu a otra persona espiritualmente, el ángel es el que te custodia, el ángel es el que te lleva. Amén. Entonces, esto es algo muy completo, algo muy complejo, pero no difícil de explicar. Amén. Y alabado sea Dios, que Él es el que se merece todo, porque nosotros no nos merecemos nada. Pero Él es el que se lleva toda la gloria y toda la honra. ¿Amén? Nosotros somos instrumentos en sus manos, y gracias a Dios que nosotros podemos hablar por nuestra experiencia. No solamente es hablar de libros o de sacar información de libros, sino es hablar de la propia experiencia que uno ha tenido. Amén. Así que bueno, que el Señor les bendiga, y alguna duda que tengan o algo así, me lo preguntan, ¿vale? En el grupo de WhatsApp me lo preguntan. Amén. Bendiciones.